de Evaluación Formativa a cargo de la Magíster en Educación, Graciela Capelletti, conocida también como Gachi. Les doy la bienvenida, algunas sugerencias, mantener los micrófonos apagados o silenciados en la parte donde esté la conferencista haciendo su exposición. Está disponible el chat, que ya lo empezamos a usar para contactar, para intercambiar, ¿sí? Ahí estará Patricia a cargo, para que ustedes, vayan plasmando ahí sus preguntas, ¿sí? Que al finalizar la ponencia haremos un espacio de, digamos, de intercambio. Les doy la bienvenida a esta última jornada del Seminario Nacional Virtual Sembrar STEAM. Es una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Red Interamericana de Formación Docente, de la OEA, y organizada también con la Fundación Cruzada Patagónica y la Asociación FEDIAP. Nos acompañan, les doy la bienvenida a todos, profesionales de la educación, algunos en campo, en escuelas, hemos intercambiado en los minutos anteriores cada uno su experiencia, dónde está desarrollando su actividad, y otros, quizás del ámbito de investigación o desde equipos directivos. Les doy la bienvenida por formar parte de este espacio, que sea un espacio de aprendizaje y de intercambio. Le cedo la palabra a Gabriela García Tavernier para que desde la Universidad de San Andrés nos pueda introducir la conferencia de Graciela Capelletti. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, María Luisa. Yo voy a hacer una presentación bien cortita porque justo coincidentemente empezó un martilleo en el piso de arriba que va a ser muy molesto. Bueno, ahora se tomó un pequeño descanso. Eso es lo que trae esta forma de trabajo, pero bueno, la gran ventaja es que hay gente participantes de muchas provincias de nuestro querido país. No voy a dejar de agradecer de parte de la Escuela de Educación esta oportunidad de seguir acompañando. Lo venimos haciendo en forma sostenida hace ya algunos años, justamente trabajando mucho con María Luisa y nuestra querida escuela en Cholila, la número 1728, también junto con la escuela, el Centro Integral San Ignacio Junín, y quien viene haciendo este acompañamiento y era presencial con viajes era justamente Graciela Capelletti. Así que en ese sentido es un orgullo y una alegría esta continuidad. Bueno, iniciamos ayer con a qué escuela queremos volver, y ahora hay una continuidad muy focalizada en el tema de evaluación formativa a cargo de Gachi. La presento formalmente. Ella es especialista y magíster en didáctica por la UBA y doctoranda en educación por la Universidad de San Andrés. Se desempeña como profesora adjunta regular en la Universidad Nacional de Quilmes y es investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Es directora de la licenciatura y profesorado de Ciencias de la Educación de la Escuela de Educación de nuestra universidad. Fue directora de Currícula y Enseñanza del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y trabaja muy especialmente en temas de currículum, enseñanza, evaluación y formación docente. Bueno, Gachi, te paso la palabra y muchas gracias nuevamente por la invitación. Hola, buenos días a todos y a todas. La verdad es que aunque suene reiterativo, quiero también agradecer la posibilidad de estar ahí, acompañando este recorrido. Sinceramente, todo lo que tiene que ver con la educación agrotécnica es un tema que me convoca un montón, y además, como decía hace un ratito Gaby, veo ahí caras conocidas con los que he compartido distintos espacios de formación, ¿sí? Sergio, María Luisa en particular, pero también me parece reconocer algunos nombres, quizás estoy inventando con el deseo de que así sea. Así que, bueno, aquí yo hoy voy a trabajar con el tema evaluación formativa. Este tema en realidad articula
algo de lo que Rebe trabajó ayer. Yo estuve conversando con Rebe y ella me dijo que habían surgido algunas preguntas en relación con la evaluación, entonces yo voy a retomar eso, que se va a enganchar con lo que hoy a la tarde va a dar Rebe, de retroalimentación, ¿sí? Entonces, digo, esto me parece interesante aclarar. Nosotras, en el marco de la universidad, trabajamos coordinadamente, entonces van a ver que además de compartir marcos teóricos, seguramente nuestras presentaciones se entraman, ¿sí? En relación con esto, yo voy a trabajar sobre evaluación formativa, y la presentación va a tener como dos momentos. Un momento al inicio como más conceptual, y luego un momento en donde yo voy a dar 10 indicaciones, sugerencias, propuestas para trabajar con evaluación formativa en el aula, ¿sí? Están numerados de manera tal que cuando ustedes reciban la presentación, ustedes puedan trabajar mirando como en paralelo estas cuestiones que yo voy a presentar, que están muy pensadas para ser ancladas en las aulas, ¿sí? Por eso digo, al principio hay quizás una cuestión un poquitito más teórica, pero luego bajamos al aula, a las aulas, a las escuelas, y a pensar de qué modo esto se puede llevar adelante. Voy a compartir pantalla, como dijo María Luisa, todo lo que quieran preguntar en el momento lo van poniendo en el chat. Yo no voy a prestar atención al chat en este momento, pero luego vamos a ir recuperando las preguntas, ayudadas por Patricia, por María Luisa y por ustedes mismos que habilitarán micrófonos, ¿sí? Así que vuelvo a agradecer y empiezo con la presentación. La primera cuestión que quiero decir es que la imagen no es casual. Habitualmente cuando uno trabaja con la evaluación, lo que aparece es esa intención de ir sosteniendo todo y mantener el equilibrio, y me parece que esta imagen nos habla un poquito acerca de esa situación. Y por otro lado, en las escuelas, cuando pensamos en la evaluación, uno diría, la primera pregunta que me tengo que hacer es desde qué perspectiva la estoy pensando, ¿sí? Porque una perspectiva podría ser, en el marco de las escuelas técnicas, ver qué capacidades al finalizar los estudiantes tienen, y ahí hay como una implicancia más que nada de perfiles profesionales. También uno podría pensar, bueno, cómo la trabajo desde el aula, ¿no? Y para favorecer aprendizajes. Entonces, el concepto de evaluación va a tener distintas perspectivas según los usos y las finalidades que tenga la evaluación. Por eso me parecía la idea de poner esta ventana de matiz, como mirando hacia afuera, cuál es el campo que nos recorta, cuál es la mirada que tenemos acerca de la evaluación. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que es como de una dimensión más teórica o más normativa, que es esta que estuve mencionando, pero también es yo como docente, cómo me posiciono frente al campo de la evaluación. Porque como profesores, nosotros traemos una historia, una biografía acerca de qué es evaluar y de cómo hay que evaluar y de cómo son las prácticas de evaluación que necesariamente debiéramos revisar y repreguntar introspectivamente para poder ver qué posibilidades de análisis crítico y de modificaciones, si es necesario, de esas perspectivas tenemos que llevar adelante. Bueno, más allá de que ustedes tengan algún trayecto pedagógico o no, es muy probable que estén familiarizados con los clásicos tipos de evaluación: evaluación diagnóstica, evaluación sumativa y evaluación formativa. Clásicamente esto está asociado a una temporalidad, ¿sí? Yo diagnostico al inicio, antes de empezar, realizo evaluaciones diagnósticas. Luego, al finalizar una unidad, un tema, un proyecto, realizo una evaluación de los aprendizajes, y esta evaluación es considerada como evaluación sumativa, y la evaluación formativa sería la que se da en el marco de todo el proceso, ¿sí? Esta clasificación yo la quiero barrer, ¿sí? Porque desde el concepto de evaluación formativa
todo el tiempo realizamos evaluaciones diagnósticas y sumativas, o sea, no es una por sobre otras, sino que yo puedo hacer un uso formativo de la evaluación diagnóstica y un uso formativo de la evaluación sumativa. Y ahora voy a empezar a abrir estas conceptualizaciones, ¿sí? Habitualmente, cuando evaluamos los aprendizajes, aparecen preguntas de para qué evaluamos y cómo evaluamos. Y la idea de evaluación está ligada a algunos aspectos, algunas características que yo traté de representar en estas imágenes. Por un lado, la imagen del termómetro, ¿no? La evaluación me sirve para ver por dónde andamos, ¿sí? En esta idea de el termómetro del aprendizaje. Por otro lado, y tomando la idea de la regla, que también se vincula con la del termómetro, la idea de la medición, ¿sí? Yo mido cuánto aprendieron y cuánto no, qué les falta aprender, qué lograron. Por otro lado, la mirada de hago foco, observo, hago foco en algo, en un tema, en un problema, en un tipo de ejercicios, que es algo implícito en el concepto de la evaluación. Por el otro lado, la mirada de me angustia, ¿no? Porque esta sensación de angustia y de preocupación que se da en el marco y en el campo de la evaluación, no solo de los estudiantes en muchos casos, sino también de nosotros como docentes, ¿sí? Porque llega el momento de evaluar, ¿cómo lo voy a hacer? Luego, la cuestión de la corrección, digo, hay como muchos procesos involucrados en lo que es la evaluación en el aula. Y por último, y para mí lo más importante, la idea de la balanza que nos trae la idea de justicia en relación con la evaluación, ¿no? Entonces, cómo pensar instrumentos de evaluación, modalidades de evaluación, que lo que favorezcan es que seamos justos en el aula, ¿no? Y esto me parece que es central para pensar el campo de la evaluación. Si nosotros pensamos en las finalidades clásicas de la evaluación, acá están, digo, uno podría decir diagnosticar, predecir qué es lo que va a poder hacer un alumno o no, también verificar, también la función de certificación o de promoción. Una visión muy criticada por algunos autores, que es que la evaluación nos sirve para jerarquizar y clasificar tipos de alumnos, ¿no? Estos son buenos, estos son malos, estos, digo, en esta cuestión más de estigmatizar. Y por otro lado, uno podría entender la finalidad de la evaluación en términos de ofrecer devoluciones y orientaciones a los estudiantes que colaboren con la mejora de sus aprendizajes. Y en este punto en particular nos acercamos más a la concepción de evaluación formativa. Por supuesto, cuando pensamos en qué vamos a evaluar, estamos pensando en, por un lado, información, dominio de información, por otro lado, en que comprendan e integren conocimientos, por otro lado, también usar conocimientos para resolver problemas, analizar situaciones, tomar decisiones y realizar productos, y también, ya como con un grado mayor de abstracción, usar estrategias generales y específicas de cada dominio disciplinar, ¿sí? O sea, poner en juego los saberes matemáticos para resolver situaciones matemáticas, los saberes del lenguaje para resolver situaciones del lenguaje, y los saberes de la educación agropecuaria también para tomar decisiones en relación con eso. Cada uno de estos niveles uno los podría ir entendiendo como de mayor complejidad, ¿sí? Donde el dominio de información relevante sería el de menor complejidad. Sin embargo, la investigación nos dice que en las escuelas habitualmente lo que más se evalúa es el dominio de información, no siempre relevante, y en algunos casos la comprensión de conceptos e integración de conocimientos. Con lo cual, los otros dos procesos que estamos mencionando en términos de evaluación no necesariamente son los más recuperados en las instancias sistemáticas de evaluación en la escuela. Y entonces ahí decimos, bueno, estamos en problemas de evaluación. Y acá las imágenes de Tonucci lo que intentan ver es que por un lado, y en la imagen que yo tengo a mi izquierda, la del docente
sosteniendo un diseño curricular, la programación, la evaluación, la didáctica, los procesos de reforma, termina sin querer aplastando a los estudiantes, y es fuerte esta imagen, pero es que realmente a veces estamos muy presionados como docentes y como equipos directivos por cuestiones que nos interpelan y que tenemos que resolver, y en algún punto quizás los estudiantes se nos pierden en el camino. Y por el otro lado, en esta imagen de la maestra hablando con niños, donde propone una actividad muy abierta de producción, y en algún momento cuando un niñito dice algo que se escapa de su esquema, y no quiero decir de su esquema personal, sino quizás se escapa del currículum que tiene presente, y entonces vuelve a modificar y encasilla en la idea que es más aceptada previamente o que tiene mayor referencia curricular. Digo, todo esto necesariamente o indefectiblemente impacta en nuestras decisiones acerca de los procesos de evaluación en el aula. Entonces, si yo tuviera que definir el paradigma de la evaluación formativa, diría, es pasar de solamente una evaluación del aprendizaje, de lo que sucedió y de la mirada hacia atrás, de decirle al estudiante, pudiste hacer esto y no pudiste hacer lo otro, y de hacer esa devolución solamente con una calificación, a pasar a una evaluación para el aprendizaje que tenga un impacto en las tareas futuras del estudiante, que esté focalizada en lo que viene, en lo que va a poder hacer a partir de este momento, ¿sí? Y no solamente en la mirada hacia atrás. Una evaluación que le permita recorrer nuevos aprendizajes con la ayuda y con el andamiaje que yo le pueda proporcionar como docente. Entonces, esta evaluación necesariamente requiere devoluciones, orientaciones y sugerencias por parte de los docentes, un involucramiento activo de los estudiantes en sus aprendizajes. O sea, no debieran ser modalidades de evaluación que queden ajenas a los procesos que llevan adelante los estudiantes, que necesariamente lo que suceda como resultados de la evaluación me ayuden a modificar mis procesos de enseñanza, y entender que lo que yo le digo a los estudiantes impacta tanto en sus motivaciones para seguir adelante como en su autoestima, ¿no? O sea, ya no se trata solamente de administrar una evaluación en términos como burocráticos, sino saber que lo que yo le voy a devolver o lo que yo le voy a decir lo va a impactar fuertemente en su autoestima y en sus procesos de motivación. Entonces podríamos definir a la evaluación formativa desde estas características, pensando que se viene a oponer a lo que es la definición tradicional de evaluación, más ligada a la medición y más ligada a los procesos observables y solamente a ese tipo de procesos. Si nosotros comparamos la evaluación formativa tradicional la evaluación tradicional con la evaluación formativa, nosotros veríamos que hay distintas posiciones. Voy a mencionar una, yo armé 2 diapositivas, con esto ustedes van a ver, esto les va a quedar, pero necesariamente lo que tendríamos que ver es que la evaluación tradicional aparece al finalizar un proceso y la formativa antes, durante, al finalizar, que habitualmente se les pide a los estudiantes en una evaluación tradicional reconocer o recordar algún conocimiento, y en la evaluación formativa que construyan o que apliquen algo, que la tarea en la evaluación formativa es una tarea situada y considerando la vida real lo más posible, y que en la evaluación tradicional las tareas habitualmente son artificiales. Definí tal concepto, por ejemplo, ¿sí? Y esa
organización de la evaluación tradicional está totalmente estructurada por el profesor, que es quien dice qué es lo que tiene que hacer, y en la evaluación formativa lo fuerte está en la tarea que el estudiante va realizando por sí mismo, ¿sí? Con lo cual, cuando yo evalúo como docente en el campo de la evaluación formativa, tengo una evidencia directa de lo que el estudiante puede o no puede hacer. Lo estoy observando, lo estoy mirando, lo estoy acompañando. No es una evidencia indirecta mediada por solamente un instrumento de evaluación que se pone en juego al finalizar una unidad. Y por otro lado, ustedes van a ver ahora cuando yo empiece con los 10 sugerencias para la evaluación formativa, en la evaluación tradicional hay un único evaluador, que es el docente, y que en los procesos de evaluación formativa uno requeriría de la mirada de otros. Esos otros pueden ser los compañeros, esos otros pueden ser otros especialistas, otros docentes que pueden ofrecer alguna orientación y alguna devolución. Fíjense que estoy despegando absolutamente el concepto de evaluación del concepto de calificación, ¿no? Por eso es que otros pueden intervenir en la mirada de ese producto o de esa tarea que se va realizando. Y eso implica también que no solamente vamos a evaluar los aspectos cognitivos de las tareas que realicen, sino que uno puede evaluar también en un sentido amplio, en un sentido holístico, lo que le va sucediendo a ese estudiante, y por supuesto implica retroalimentación. Y los puntitos suspensivos al final del cuadro son porque ustedes podrán ir agregando las características que vayan pensando y que se les vaya ocurriendo, porque este listado no necesariamente es exhaustivo. Entonces, uno diría, bueno, ¿cómo yo podría llevar adelante procesos de evaluación desde una perspectiva formativa? En principio, considerando los objetivos y las intenciones que tuve al iniciar la situación de enseñanza, en función de eso definir algunos criterios de evaluación para poder buscar evidencias de esos criterios de evaluación en los desempeños, las tareas y las producciones de mis estudiantes. Con lo cual, no necesariamente la idea de evaluación formativa está ligada a la definición de un instrumento de evaluación que se aplica a finalizar el trimestre o al finalizar una unidad. Eso puede estar presente, pero no es lo único posible. Y por supuesto, y acá agregando cómo se da esto en tiempos de pandemia, ¿no? Porque realmente hoy por hoy hay además muchas limitaciones, productos de, bueno, el aislamiento, la vuelta a la presencialidad de modalidad híbrida, el no saber cómo esto va a continuar, el poco acceso a la conectividad que tienen muchos de nuestros estudiantes en estas escuelas y en todas las escuelas, digo, de nuestro país. Así que esto necesariamente hay que considerarlo porque nos sentimos interpelados por esto. Entonces, evaluación formativa en 10. Primero, quiero plantear que cuando uno diseña procesos de evaluación, es un poco artista, como en esta imagen, pero también con una ardua focalización técnica, ¿sí? Esta imagen me parece interesante porque nos ubica en las dos dimensiones que tenemos que llevar adelante como docentes, ¿sí? O sea, por un lado, una dimensión más de imaginar horizontes posibles, con mucha libertad, pero por otro lado, con una rigurosidad que nos permita tratar de garantizar la justicia, ¿sí? En los procesos de evaluación que llevamos adelante. Entonces, la primera cuestión es, tiene que haber una coherencia entre la enseñanza y la evaluación. Esto yo ya sé que lo mencionó Rebeca ayer y es algo central. Si yo enseñé de un modo, tengo que evaluar de ese modo. Digo, si en tiempos de pandemia mi conexión con la enseñanza fue exponer textos o temas, no necesariamente textos, luego no podría pedirle a los alumnos que analicen un caso.
si yo no lo trabajé en la instancia con ellos, no debería pedirles algo que no les enseñé a hacer. Y esto es muy importante de tratar de mantener la coherencia, no pensarlo como yo enseño en la clase y luego les doy un ejercicio de aplicación para evaluar. Si les voy a dar un ejercicio de aplicación para evaluarlos, primero tuve que jugar con algunos ejercicios de aplicación en clase, con ellos, revisando las modalidades para poder llevar adelante esa aplicación. La traducción entre lo que se enseña y lo que se evalúa tiene que ser mediada por los docentes, ¿sí? Esta es como la primera sugerencia. La segunda sugerencia, variedad de instrumentos para recoger evidencias de aprendizaje, ¿sí? Un instrumento puede ser una prueba escrita, otro instrumento podrá ser un TP, otro instrumento es lo que yo veo que interviene mi estudiante en clase, presencial o virtual, si tuviera la posibilidad de conectarse. Otro instrumento puede ser un ejercicio narrativo de lo que estuvo aprendiendo en el marco de estos meses, ¿sí? Digo, la variedad de instrumentos nos permite mirar desde distintas perspectivas, ¿sí? Si yo solamente utilizo un instrumento para evaluar, que habitualmente es una evaluación escrita, estoy trayendo algo que es hegemónico, que es la posibilidad que tienen los alumnos de comunicarse por escrito, y a lo mejor en mi asignatura hay un estudiante que sabe lo mismo de mi asignatura que otro que puede escribir bien, y el que puede escribir bien se saca mejor calificación o lo evalúo mejor que aquel que no tiene tantas posibilidades desde la escritura. Entonces, si yo propongo variedad de instrumentos, esta tensión que tengo a las prácticas que están muy legitimadas en las escuelas, que son las de lectura y escritura, bueno, seguramente me va a poder permitir tener una mirada más focalizada en los aprendizajes de mis estudiantes. Por otro lado, criterios compartidos, ¿qué es lo que importa que yo evalúe, ¿no? ¿En dónde voy a poner la mirada? No que ellos se enteren cuando yo les hago la devolución, sino poder esclarecerlos previamente. Ahí ustedes, muchas veces yo me encuentro con docentes que me dicen, yo los menciono. Sí, pero que los menciones no significa que los alumnos los comprendan. Hay que trabajarlos, hay que traerlos en clase, hay que preguntar cuánto comprenden en relación con eso, ¿sí? Porque la explicitación de criterios, bueno, trae implícitos algunos problemas. Primero que desde lo biográfico, habitualmente nosotros hemos sido formados con que los criterios de evaluación, lo que le importaba al docente, estaba escondido y estaba oculto, ¿sí? Y eso nosotros lo arrastramos, lo portamos biográficamente, ¿sí? Desandar eso es difícil porque algunos profesores todavía aún hoy piensan que, bueno, no lo tengo que decir, es mejor, soy más exigente si no lo digo, ¿sí? Soy mejor docente si no lo digo. Entonces, esto es una cuestión bien interesante para trabajar con nosotros mismos. Por otro lado, uno se pregunta cuáles son las fuentes para formular los criterios. ¿Son solamente los contenidos que tenemos que enseñar? O sea, ¿solamente voy a mirar eso? ¿O voy a mirar el trabajo colaborativo? ¿Voy a mirar la posibilidad de que cada estudiante exprese su propia voz y pueda decidir acerca de lo que está llevando adelante? Digamos, como cuestiones más de competencias transversales. También aparece en la formulación de los criterios la tensión entre, bueno, los criterios, ¿los formulo para el proceso o los formulo para el producto? ¿No? Pensando que son como polos opuestos. Y uno diría, bueno, no, tendré que pensar en que los criterios atiendan tanto al proceso como al producto, a ambos. Y esto también nos pone en un problema acerca de qué decido, qué es lo más importante. Y ni que hablar que cómo hago conjugar los criterios de evaluación que se formulan o que formulo
y que comparto con mis estudiantes, con la calificación que sí o sí el sistema educativo me propone, salvo el año pasado, veremos qué es lo que pasa en este año y cómo vamos llevando la pandemia en relación con la calificación. Si yo tuviera que dar una sugerencia acerca de cómo favorecer, transparentar criterios de evaluación, como verán me gustan mucho las ventanas para pensar estas cosas, uno diría, seguramente ustedes conocen estos instrumentos, las listas de control o listas de cotejo, alguna escala de valoración de bien, muy bien, excelente, no sé, digo, alguna escala, o siempre, a veces, nunca, digo, pero explicitando qué es lo que voy a mirar, y por supuesto el uso de rúbricas, ¿no? Estos son instrumentos que formulados en un lenguaje claro para los estudiantes, no el lenguaje claro para mí como docente solamente, sino que ayude a que los estudiantes entiendan, es una muy buena forma, una forma eficiente de transparentar los criterios de evaluación. Bien. La otra cuestión tiene que ver con las prácticas metacognitivas, ¿sí? O sea, cómo en el marco de todo el proceso de enseñanza yo voy proponiendo momentos para que los alumnos puedan revisar sus procesos anteriores y pensar, ¿dónde estoy hoy en este proceso? ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué necesito para llegar allá? ¿Sí? Este sería un modo de ejemplificar qué es una estrategia metacognitiva o una práctica metacognitiva. Otra podría ser, ¿qué fue lo que me salió mejor durante todo este proceso, como alumno, ¿no? El alumno reflexionando sobre eso, y qué cosas tendría que modificar o cambiar para el próximo, identificando algo que no hice bien, ¿sí? Entonces es instalar en el marco de la situación de enseñanza, no cuando llegué al final, cuando evalué, sino periódicamente tratar de identificar cuáles son mis fortalezas y qué cosas necesito mejorar, por ejemplo. O a veces esto es interesante trabajarlo con rutinas de pensamiento, no todas son rutinas metacognitivas, pero por ejemplo, antes pensaba acerca del tema y ahora pienso en términos de cada estudiante y por ahí luego en diálogos grupales en relación con los estudiantes, esas son prácticas metacognitivas que permiten que lo que el estudiante está haciendo le sirva no solo para lo que aprendió antes, sino para lo futuro, y que además nos ayudan a construir autonomía como estudiantes, ¿sí? Más allá de la asignatura que se trate. Y en este sentido, para ponernos en el paradigma de la evaluación formativa, es muy importante que se realicen procesos de autoevaluación. Si ustedes me van siguiendo en lo que voy presentando, los procesos de autoevaluación son procesos que pueden colaborar con las prácticas metacognitivas y las evaluaciones entre pares, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con la calificación del modo en que lo estoy intentando plantear. ¿Por qué? Porque no es que autoevaluarse es mira tu propio trabajo y qué nota te pondrías. Eso no es una autoevaluación, en tal caso es una autocalificación, ¿sí? Sino es mira tu trabajo y qué te parece que podrías mejorar o qué de lo que está allí a vos te generó duda en términos de autoevaluación. Y uno podría, en términos de autoevaluación entre pares, pedirles, por ejemplo, que se intercambien los trabajos y que mirando el trabajo de mi compañero, yo identifique algo que podría mejorar en mi trabajo, ¿sí? Se dan cuenta que lo que estoy planteando no es qué le digo al otro para que lo mejore, sino viendo el trabajo de Juan, yo, Gachi, ¿qué puedo modificar de mi propio trabajo? Y Juan, viendo mi trabajo, ¿qué puede modificar de su propio trabajo? Esa es una evaluación entre pares en la que no necesariamente le pido a un compañero que opine sobre el trabajo del otro, ¿sí? Porque a veces cuando uno
trae a estas reuniones la idea de evaluación entre pares, aparece como, bueno, y si hay competencia entre uno y otro, y si eso promueve competencia, no, depende cómo lo elabore, ¿no? Es interesante, y también uno podría decir, yo podría tener trabajos de cursos anteriores o de otros cursos, producciones de otros cursos, y traerlos al aula, por supuesto, al aula virtual, presencial, digo, no importa, el trabajo escrito lo puedo compartir, por supuesto invisibilizando los nombres, y decirles, bueno, miren estos trabajos, luego revisen los suyos pensando en lo que estos trabajos incluyen o no incluyen, ¿sí? O sea, no necesariamente solo un trabajo modélico, ¿no? Tipo el mejor para imitar, sino variedad de trabajos para que ellos puedan ir pensando en esas cuestiones. La otra característica de la evaluación formativa tiene que ver con la autenticidad, ¿sí? La autenticidad favorece que los estudiantes aprendan. Cuanto más auténtico sea lo que les propongo, más posibilidades de significatividad y más posibilidades de que sea relevante para ellos. Miren, yo acá bajé de internet, es todo lo que hice, o sea, digo, no es que es una actividad muy... Bajé unos problemas de matemática, ¿no? Y entonces ahí uno podría, yo voy a leer el problema 7, una manzana pesa el doble de un plátano, el cual pesa 100 gramos. ¿Cuántas manzanas y plátanos se han colocado en una balanza que marca 3 kilogramos y se observa la misma cantidad de cada uno? ¿No? Ahí el docente está tratando de darle alguna significatividad con las manzanas y los plátanos, pero está tan lejos de lo que podemos considerar una situación significativa que uno podría decir el grado de autenticidad de esto, y bueno, no es tan alto. Por ahí es más alto que el completar los casilleros de la actividad 1, pero de todos modos esto no resulta significativo para nuestros estudiantes. Y entonces, acá uno podría decir, esta diferencia se ve marcada, por ejemplo, si yo le pregunto acerca de la época histórica y las causas y consecuencias de la revolución industrial, estoy apelando a que declaren conocimiento, es diferente a si yo les pido que miren una película, en este caso Tiempos Modernos, o unos fragmentos, y tratar de ver a qué hace referencia el título de esa película, pensando en todo lo que ellos estuvieron trabajando anteriormente, ¿no? Acerca de las consecuencias de la revolución industrial y los periodos de industrialización, pedirles que le pongan un título si tuvieran que escribir un artículo periodístico sobre eso y agregarle por ahí un copete acerca de eso. ¿Qué relación tiene la película con el concepto de progreso trabajado en las clases de la revolución industrial? ¿Qué quiso mostrar Chaplin en 1936 y si esta película es importante para estudiar la historia y por qué? ¿Sí? Entonces, lo que le estoy pidiendo en esto que está pintadito como en anaranjado, nos permite evaluar aquello que yo quiero evaluar acerca de la revolución industrial, por ahí del capitalismo, o de las causas y las consecuencias de la revolución industrial, pero de una modalidad en la que ellos se implican más con la tarea, ¿sí? Quiero decir que el ejemplo de Tiempos Modernos es un ejemplo que es significativo para nosotros, para quienes estamos hoy en la conferencia, que conocemos esta película. Si nosotros tuviéramos que trabajar estos temas con estudiantes adolescentes, hoy hay muchos grupos de música que en la actualidad reflejan en sus letras cuestiones acerca del trabajo y del condicionamiento del trabajo en relación con lo que nosotros podríamos vincular con la idea de progreso y la revolución industrial. Entonces digo, este recurso que yo estoy usando en el PowerPoint no necesariamente es un buen recurso para los estudiantes de escuela secundaria, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí es explorar más el mundo de la escuela secundaria, de nuestros adolescentes, para que aquellos recursos que pongamos a disposición realmente los interpelen. Si yo tomo el concepto de evaluación auténtica de Wiggins, que es quien trabaja sobre esto, él diría,
Bueno, en las situaciones de evaluación auténtica, esta autenticidad se ve en una situación que yo le propongo al estudiante, que tiene un propósito bien definido, pero que tiene restricciones. No le dejo hacer cualquier cosa, ¿no? Recuerden el ejemplo que mostré en la diapositiva anterior, uno hace preguntas focalizadas, está haciendo pensar lo que quieren que pensar, lo que uno desea que muestren evidencias, y en ese sentido hay un producto que hay que elaborar o resolver, en este caso. Hay un destinatario, una audiencia, un rol. Si vos escribieras un artículo periodístico, ¿qué título le pondrías? Hay una dosis de incertidumbre. Nunca sé cuando la elaboro como estudiante si lo que hice está bien o está mal, porque la tarea que se me propone me interpela, es una tarea del mundo real, y por el otro lado implica no solamente que recuerde una información que estudió o que memorizó, sino que tiene que poner variedad de recursos cognitivos, y yo diría quizás algo más que recursos cognitivos. Otra de las características que tiene la evaluación formativa es que yo le ofrezco opciones a los estudiantes. No necesariamente es lo mismo para todos, ¿sí? Yo podría decir, bueno, como evaluación formativa, estuvimos estudiando X, ponele la revolución industrial. ¿Cómo ustedes me pueden mostrar que aprendieron la revolución industrial? Interpelo a mis alumnos. Y entonces ellos pueden decidir cómo me muestran que aprendieron, y yo puedo direccionar un poco más la tarea y les digo, elaboren un video sobre lo que saben acerca de la revolución industrial, o analicen este texto pensando en lo que saben de lo que aprendieron acerca de la revolución industrial, o hacer un mapa conceptual con los principales conceptos de la revolución industrial. Digo, estoy pensando 3 opciones que apuntan a diferentes tipos de estudiantes, ¿sí? Atendiendo a las aulas heterogéneas, y por otro lado, que no es que tienen que hacer los 3, eligen uno. Esto está escrito por chicos de escuela secundaria, interpelados acerca de qué querían a la hora de evaluar. Y ellos escribieron, por último, a la hora de evaluar, al alumno más opciones se le deben presentar, que cada uno pueda expresar su mejor manera de estudiar. Me parece muy interesante compartirlo, porque cuando le damos la voz a los estudiantes, realmente dicen cosas muy potentes. La otra cuestión que hay que considerar en el marco de la evaluación formativa es la retroalimentación, y yo de esto no voy a hablar básicamente porque lo van a trabajar con Rebe a la tarde. La otra cuestión es que en la evaluación formativa la vuelta de lo que sucede me hace repensar la enseñanza. O sea, la evaluación formativa no solo la pienso en términos de cómo impacta en los alumnos a futuro, sino también en cómo impacta en la enseñanza a futuro. Y la última, que es que la evaluación formativa tiene que colaborar con el logro de mejores aprendizajes. Y no solo como alarma o incendio, ¿sí? Por eso está tachado, porque habitualmente, ¿qué pasa? Nosotros evaluamos a nuestros alumnos, y entonces si hay alguno que le fue mal, eso nos alerta, nos da una alarma, y tratamos de acompañar, digo, en el mejor de los casos, a esos estudiantes a los que les fue mal. Y la idea es que la evaluación, toda la situación de evaluación, todas las situaciones de evaluación, todas con ese, colaboren a la mejora de los aprendizajes, y que no sean solo una indicación de alarma o incendio que nos ayuda a mejorar los aprendizajes de aquellos que están, si se quiere, menos avanzados en eso que estamos intentando enseñar. Y entonces ahí aparecen todas nuestras preguntas acerca de, bueno, ¿qué evaluamos? ¿Cómo sabemos que alcanzamos los propósitos de la enseñanza, tanto nosotros como los estudiantes?
si es posible pensar en otros modos de evaluar, digo, y sí, se puede, digo, y esta conversación con ustedes tiene esa intención, cómo diseñar propuestas de evaluación que consideran la heterogeneidad de los estudiantes, y creo que en esto que estuve mencionando hay algunas pistas, y la pregunta acerca de si evaluar mejora los aprendizajes, y sí, un gran sí, si uno considera los aportes del campo de la evaluación formativa. Esto implica un cambio de paradigma, a veces estamos viendo lo mismo pero de distinta posición y entonces nos percibimos cosas diferentes. Esto requiere de ponerse de acuerdo, de ponernos todos de un mismo lado respecto de aquello que estamos observando. Esto que está muy bien dibujado en términos de imagen, no es tan sencillo en términos de relaciones interpersonales o de sistemas educativos, requiere de un trabajo, pero es muy interesante pensar que la evaluación puede ser una oportunidad para que los alumnos pongan en juego lo que saben, visibilicen sus logros, reconozcan debilidades y fortalezas, además de que aprueben la asignatura. Puede ser una oportunidad para saber dónde estamos y planear el futuro, y ese dónde estamos es el dónde estamos de los estudiantes y el dónde estamos nosotros como docentes en el marco de esa situación de enseñanza, y que es una oportunidad, la evaluación, para impactar en la mejora de los aprendizajes y no solo para señalar aquello que no se hizo bien. Y entonces, si la evaluación se realiza de este modo, es una oportunidad para que los alumnos puedan comprender en profundidad lo que nos propusimos enseñar, para construir autonomía y también, y esto entre signos de pregunta, porque no necesariamente siempre se cumple, pero para poder transferir lo que aprendimos a otras situaciones, ¿no? Y entonces un gran desafío en términos de la evaluación formativa es cómo es posible, mirando hacia atrás, porque necesariamente miro hacia atrás, acompañar lo que sigue y cómo incluir miradas diversas, ¿sí? Esto es en tiempos de pandemia y en tiempos de presencialidad, entendiendo que, sobre todo hoy, la evaluación nos acompaña en ese norte, en esa orientación que le damos a nuestros procesos de aprendizaje y también, por supuesto, a la enseñanza, tratando de hacer que los alumnos participen cada vez más en entornos de flexibilidad, o sea, en diálogo flexible con los docentes, y no dejo de mencionar en espacios de amorosidad que siempre son muy necesarios, pero hoy más que nunca, en esta situación de poco contacto que vivimos hoy, ¿no? de contactos aislados y que requieren de mucha contención por parte de nosotros hacia los estudiantes, ¿no? Los estudiantes están muy solos hoy, se sienten muy solos y bueno, en estos procesos de evaluación formativa podemos encontrar un modo para acompañarlos. Bueno, eso es todo de la presentación y entonces habilito las preguntas, las participaciones. Muchas gracias, Gachi. Mira, han empezado, le vamos a dar tiempo a que la gente empiece a preguntar más, pero Laura preguntaba si cuando quiero evaluar capacidades, ¿sí? En el caso de que si lo que quiero es evaluar son las capacidades de lectura o escritura, las opciones pueden darse en lo que respecta al tipo de discurso que quieren utilizar para esa actividad de lectura o escritura, o también al portador de texto, ya sea digital, papel, etcétera. Bueno, a ver, yo no soy especialista en enseñanza de las prácticas del lenguaje, entonces voy a dar una respuesta de esto como generalista
Y por ahí, no sé quién lo preguntó, pero también me puede como pedir alguna aclaración si lo que digo no alcanza, ¿sí? Nosotros cuando evaluamos capacidades de lectura y de escritura y de oralidad, tenemos algo en mente en función de la enseñanza, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tendríamos que hacer es evaluar aquello que llevamos adelante en ese proceso. Digo, si el portador, si cuando hablamos de portador de texto, estamos hablando de computadora, texto escrito, digo, si estamos hablando de eso, nosotros tendríamos que evaluar considerando aquello que tuvimos oportunidad de enseñar, ¿sí? Este concepto a mí me parece muy interesante, sobre todo por todos los procesos que yo estuve acompañando durante el año pasado, el 2020, del cual tenemos un montón de aprendizajes y un montón de incertidumbres, ¿sí? Por ejemplo, profesores de educación física me decían, pero ¿yo qué tengo que evaluar? Y yo les decía, ¿qué oportunidades vos tuviste? ¿Qué oportunidades de aprendizaje tuvieron tus estudiantes respecto de tu asignatura? Bueno, si no tuvieron oportunidades de aprendizaje respecto de algo, no es posible evaluarlo, ¿sí? Y esto que yo digo es súper fuerte y a veces los ministerios y las normativas no van en consonancia con esto que yo estoy diciendo. Pero yo les hablo acá con absoluta honestidad intelectual. Uno como docente y frente a sus alumnos, evalúa lo que enseña, con el portador que enseñó, con las capacidades que pudo enseñar. Luego, lo que tiene que referir a lo que nos piden desde los ministerios, bueno, habrá que dialogar, ese es otro diálogo a tener, ¿sí? A veces mediado por los equipos directivos, por los supervisores o inspectores, pero no podemos, y en esto retomo una de las primeras diapositivas, la idea de justicia, cortar por lo más delgado, que son los estudiantes, ¿sí? Igual la profe o el profe que habló de esto puede enseñarme un poco más de prácticas del lenguaje para que le pueda contestar más ajustadamente si es que no le contesté lo que preguntó. No, Está perfectamente respondido, perdón. Ah, bueno. Sí, te tengo silenciado porque hay mucho ruido acá en mi casa, pero sí, está respondido. A veces es eso, porque en realidad uno dice más oportunidades o más opciones para que cada uno pueda, para evaluarlo con lo que cada uno puede demostrar que aprendió, ¿no? Y a veces necesitamos que demuestre justamente que aprendió la habilidad de la escritura o de la lectura. Entonces, ahí es como se produce una especie de choque, ¿no? Entre esto, bueno, brindamos la oportunidad dentro de lo que necesito ver que pudiste avanzar, digamos. Bueno, y a veces es escrito, y ahí hay como una especie de confrontación, porque bueno, siempre la familia o los directivos piden, bueno, dale más oportunidades, bueno, pero necesito justamente saber si pudo avanzar en esto. Claro, ¿no? claro. Ahí es el recorrido y la trayectoria del estudiante y me parece que en la medida que uno, porque a veces también uno no se puede tomar ese tiempo, digo, pensando en las condiciones laborales que tenemos, ¿no? A veces uno tiene un montón de estudiantes y hacer el seguimiento es complejo, pero uno tendría que poder acompañar la trayectoria de cada uno de los estudiantes. Yo dejo que modere Patricia, ¿eh? Sí, no, perfecto, perfecto. María Pirén nos deja, digamos, te hace una pregunta y nos da un ejemplo. Por un lado nos preguntas que en la formación de nuestros estudiantes mirando hacia adelante, como era lo que vos planteabas, nos Sí, se le colgó ¿A mí? ¿Ustedes me escuchan a mí o no? Sí, yo... El nivel universitario. La cuestión biográfica nos lleva a pensar en esa cuestión mucho más sumativo y apruebo o desapruebo, ¿sí? Ahora,
si la pregunta o la intervención se lleva adelante diciendo, bueno, pero si en el otro nivel yo pienso a futuro que no va a ser evaluado así, ¿por qué lo voy a hacer ahora? Quiero decirles que justamente la evaluación formativa lo que te permite es aprender. Cuando vos aprendés, te enfrentes con lo que te enfrentes, tenés más posibilidades y más herramientas para poder resolver mejor, ¿sí? Entonces digo, pensando aún en el peor escenario de van a una universidad que son durísimos, que no acompañan a los estudiantes, que realmente quiero decir que no es así hoy todo el mundo universitario, ¿sí? Realmente no lo es. Esto está empezando a cambiar por suerte. Me sorprendo en carreras, acompañando a docentes de carreras durísimas como biotecnología, por ejemplo, en universidades públicas del interior de nuestro país, que tienen como una predisposición increíble para acompañar a los estudiantes en estos procesos. Pero, por ejemplo, también puedo no mencionar UBA, CBC, donde la cuestión formativa quedó en algún lugar, ¿no? Pero no, eso no invalida que nosotros hagamos evaluación formativa, aunque sea en un espacio, en una asignatura, en un colegio secundario. Porque en el marco de la evaluación formativa está absolutamente investigado, documentado, los alumnos aprenden mejor, con mayor profundidad. Y eso te posiciona diferente, venga lo que venga, ¿sí? Bien, te leo una completa de... perdón, María Pirén, sí. Sí, era redondear la consulta. Soy médica veterinaria, pasé por procesos de múltiple opción extensísimos y me encuentro, hace 7 años que estoy practicando la docencia, me encuentro con exalumnos que están estudiando veterinaria y que están pasando por el mismo proceso de múltiples opciones de 3 hojas. Mi opción fue ejercerlo como prácticas. Bueno, hoy vamos a practicar la evaluación de múltiple opción, o sea, no tomar en cuenta calificaciones o bien que se autoevalúen, tomarlo como una herramienta. Digo, tienen que estar preparados al menos de verlo y o sea, a poder asumir esa cuestión de nervios, de concentración y de complejidad en todas esas consignas. Era por eso, porque sé que siguen con esa misma metodología. Mirá, por eso María, mi consulta. María, lo que decís, voy a tomar algo que me parece muy importante para todos los que están hoy acá, ¿sí? Y es tomar la evaluación de multiple choice en el marco del aula para que se entrenen, ¿sí? Claramente el choice hay que entrenarlo. Entonces, si los van a evaluar con choice, entrenemos el choice. Entrenar el choice no significa aprender mejor, pero uno aprende a resolver mejor el choice, que es estratégico, ¿sí? Sí. Incluso, sí. Otras veces directamente, bueno, ármenlo ustedes, veamos el texto, veamos qué tema y qué sé yo, armen ustedes y veamos qué harían. O sea, es la forma que encontré. A mí me costó mucho rendir y me pongo también en esa situación. Me parece perfecto y comparto lo de esta evaluación y proceso formativo. Genial. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Disculpen. No, por favor, en coincidencia con esto que está comentando María Pirén, Eduardo pregunta que qué pasa con el alumno cuando es evaluado en algunas materias de esta forma, pero en otras materias de forma tradicional. ¿Cómo lo interpreta? Es muy interesante para un estudiante tener variedad de formas de ser interpelado, ¿sí? Así como les digo que la evaluación formativa favorece aprendizajes y si sería deseable que estuviera involucrada en todas las aulas, de todos los niveles, de todo el mundo, de todas las escuelas, ¿sí? Es necesario que el estudiante pase por diferentes experiencias, porque nunca vamos a tener, y por suerte, un mundo unificado, ¿sí? Aunque yo pueda decir, es un mundo rosa el de la evaluación formativa, ojalá algún día lleguemos, la dimensión utópica y lo que sea. Entonces,
es en esa diversidad y en esa heterogeneidad que el estudiante aprende. Ahora, es interesante que en el marco de las instituciones esto no quede solamente en manos del docente, ¿no? Digo, puede haber algunas asignaturas que son más apropiadas para ser evaluadas de modos más tradicionales, algún tipo de saberes que puedan ser evaluados de modos más tradicionales. Bueno, pensémoslo y acordemos en la institución qué tipos de modalidades de evaluación se van a llevar adelante. Sería deseable que hubiera de ambas. Por eso cuando María Pirén dijo, yo les hago trabajar con Choice, está buenísimo. Ella los hace trabajar con Choice, les hace dar, perdón, estoy tomando el ejemplo por lo que habló recién, digo, la verdad es que no sé, no la conozco, ¿no? Pero digo, entonces ella seguramente debe hacer prácticas de una y de la otra. Lo que no debiera pasar es que se estigmatice que la práctica de evaluación tradicional es la única válida y valiosa y exigente, que es lo que habitualmente sucede, ¿no? En las escuelas, el profe que toma evaluación y tienen que estudiar de memoria es más difícil, ¿sí? Más difícil recordar. No es que ese conocimiento es el más importante. Y ejemplos a ustedes les sobran, ¿no? De estudiantes que en función de lo que aprendieron en alguna de las asignaturas o en varias de las asignaturas, llevan proyectos propios adelante, y eso no se lo olvidan más, ¿está bien? Entonces digo, es en esos términos que hay que pensar. Yo diría, procesos variados va a haber siempre, lo importante es desde la escuela, desde la dimensión más desde la gestión, saber en cuáles hay cuál, y formar a los docentes en evaluación formativa. ¿Por qué? Porque después van a poder hacer ambas cosas. Recuerden que al inicio yo hice esa clasificación tradicional de diagnóstica, sumativa y formativa y dije, ojo, que la sumativa puede ser formativa también. Lo que hacen en un choice y las respuestas que yo veo del choice me pueden ayudar para darme cuenta como docente qué temas no saben y modificar la enseñanza, ¿sí? Y sin embargo fue una evaluación típica de la modalidad sumativa. Entonces, como desde ese lugar, heterogeneidad a full, ¿sí? No un profesor que siempre evalúa tradicional y otro que siempre evalúa formativo. Eso es lo que hay que tratar de coordinar. Y entender que evaluar no es calificar, ¿no? Disculpa, ¿me puedo hacer un comentario sobre lo que dijo María Pirén? Aprovechando que yo también soy veterinaria y docente Dale, ahora. Dale. Bueno, que yo puntualmente no tengo formación docente, sino técnica, entonces uno ve totalmente distintas las cosas o las encara impulsivamente de forma diferente. Y yo trabajo mucho con la evaluación oral con los chicos, ¿sí? Y que pierdan ese miedo a la vergüenza de lo que voy a decir, si voy a decir una tontería frente al profesor. Y es súper importante porque en la facultad nosotros teníamos también exámenes orales y ya irlos preparando para eso, que salgan del cuestionario, de la entrega de informes y que se tengan que sentar frente al profesor y hablar sobre un tema de forma oral, y la verdad que para ellos es toda una experiencia, ¿no? Tener que, Sí. esa sensación de vergüenza de lo que está por decir. Sí, y eso Evangelina, hoy a la tarde seguramente Rebe lo va a tomar, porque esas situaciones se dan genuinamente solamente si hay clima de confianza, ¿no? Y esto no es algo que yo puedo decir, bueno, hoy voy a poner clima de confianza, no, eso se construye todo el tiempo. Así que eso seguramente van a trabajar un poquitito y a la tarde con Rebe, lo va a mencionar y va a estar bueno si están que abran esta cuestión con ella. Muchas gracias. De nada. Bien. Laura Costa te pidió la palabra, así que por favor le habilitamos el micrófono. Sí, para que te gracias. Gracias Patricia y muchas gracias Graciela. Lo primero era que me da mucha alegría, mucha satisfacción como docente de acá del CEI San Ignacio escucharte y de alguna forma ratificar una línea de trabajo que en esta escuela se viene llevando a cabo hace unos cuantos años, ¿no? Entonces, volver a escuchar determinados conceptos y de la forma tan clara en que vos lo explicás es un gusto, y además que otros compañeros y compañeras de la escuela te puedan escuchar en vivo bajo esta modalidad. Mi pregunta, al margen de ese comentario, que creo que también la deben estar pensando mis colegas, nosotros seguimos trabajando en la virtualidad.
desde marzo del año pasado que estamos en esta situación, y creo que una de las cuestiones que se nos dificulta, en base a lo que vos mencionabas, es cómo definir criterios de evaluación y esta búsqueda de evidencias desde la virtualidad, cuando el contacto con los y las estudiantes es diferente, no tiene la asiduidad de lo cotidiano. Nosotros además, como vos sabés, somos escuela con albergue, entonces pasamos de tener a los chicos de lunes a viernes, o incluso los fines de semana, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, a no tenerlos, a encontrarlos virtualmente en la plataforma y ocasionalmente en los Zoom, porque no todos se pueden conectar. Entonces, desde propuestas muy innovadoras que se han hecho para trabajar por la plataforma a la respuesta de los estudiantes, creo que una de las dificultades es esa. ¿Cómo hacemos para ver si los criterios que estamos implementando, si el alcance de las propuestas es aplicable a lo que los chicos y las chicas pueden resolver en esta contingencia? No sé si fui clara. Sí, sos re clara, Laura, y creo que eso es parte de lo que nosotros hoy tenemos que pensar, ¿sí? Y esto ya no es solamente de la evaluación formativa, ¿no? Digo, como que excede esa situación, sino que tiene que ver con el contexto en el que estamos viviendo, enseñando y aprendiendo. Entonces, por eso para mí hay algo como muy interesante para pensar hoy, que son ¿cuáles son las oportunidades de aprendizaje que mi estudiante ha podido tener? ¿Sí? Porque yo ofrecí oportunidades desde la enseñanza. Hice 18 cosas, pero realmente mi estudiante que está en el medio de un campo con poca conectividad, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente ha tenido oportunidad de aprender? Y en esta situación quiero decirles que tiene que ver con un posicionamiento personal, ideológico, si se quiere, siempre estoy del lado de los estudiantes, ¿sí? Entonces, allí es, ¿yo qué le puedo pedir? Porque por más que yo haya ofrecido, ¿qué es lo que él ha podido hacer? Y ahí me parece que el replanteo de los criterios de evaluación casi que es, yo me armo unos criterios de evaluación como docente en función de lo que me propuse enseñar, y esos criterios de evaluación me quedan claros, pero luego analizo con la trayectoria de cada estudiante. En este momento particular de nuestro país y del mundo, yo lo que creo que es que lo que tenemos que hacer es tratar de sostener la escolaridad de nuestros estudiantes, aún a riesgo de bajar la calidad. Quiero decirles, bajar la calidad es lo menos importante, no porque yo no sostendría esto en otra época, ¿sí? Pero digo, ¿qué me importa más? ¿Que el chico aprenda perfecto y que pueda, o que se sostenga en la escolaridad? Porque si yo todo el tiempo le estoy diciendo, no, esto no, esto no, esto no, no viene más, ¿sí? El 50% de los estudiantes en nuestro país, en escuela secundaria, han discontinuado sus estudios. Entonces, me parece que hoy, y por eso digo, ya se me escapa del campo de la evaluación formativa, sino que tiene que ver con nuestros propios posicionamientos personales, y acá digo, yo expreso los míos, no tienen por qué coincidir, ni es mi intención que ustedes acuerden con esto, pero priorizo que se queden en la escuela, porque después, con tiempo, en otro momento, podré profundizar acerca de esto. Ahora, si me voy a la dimensión más técnica, Laura, que planteas y que planteas con mucha claridad, es, yo elaboro mis criterios de evaluación, los elaboro, y luego los contrasto con las oportunidades de aprendizaje que mis estudiantes han podido tener. Y entonces seguramente mis criterios van a tener como una rúbrica distintos niveles, ¿sí? Para este grupo de estudiantes seguramente van a poder acceder a este nivel, este grupo a este otro, y no es porque yo enseñé mal, porque el otro no estudió, es que no tuvo oportunidades de hacerlo, porque no se puede conectar, porque el campus virtual, fíjense, yo hace un ratito dije la hegemonía de la lectura y la escritura en las escuelas, ¿sí? Y los chicos que tienen dificultades para la lectura y la escritura y se enfrentan a que todo lo tienen que hacer vía campus virtual,
Bueno, estamos en un momento muy, muy, muy difícil. Complejo, ¿sí? Yo tengo optimismo, digo, soy optimista y creo que esto va a pasar, pero bueno, vamos a tener que luego ver cómo recuperamos lo que en este momento no estamos pudiendo dar respuestas, ¿sí? Eso, Lau, no sé si... Te agradezco mucho. No, sí, respondiste totalmente y estoy en la misma línea ideológica que vos. Considero que hay que sostener, porque si no, sin alumnos no hay escuela. Totalmente. Muchas gracias. De nada. Siguiendo un poco esto que también preguntaba y has estado comentando, María Elena Fresco dice que el año 2020 escasamente puede ser evaluado si en mi colegio no tuvieron oportunidades de aprendizaje. María Elena, no sé si querés agregar alguna otra cosa más o querés que te amplíe, Gachi. En principio, mientras María Elena ve si quiere decir algo, claro, digo, María Elena, recoincido con vos, y por suerte, en los ministerios, digo, al menos desde el Ministerio Nacional y después cada jurisdicción, digo, porque acá hay distintas jurisdicciones y no conozco la normativa de todas, ¿sí? Pero justamente han dado algún tipo de... Bueno, de hecho se ha hablado de evaluación formativa a nivel ministerial que no se había hablado nunca, ¿sí? Entonces sí, claro, ahí digo, hay algunas posibilidades de evaluar que pueden estar y la mayoría no. Y tendremos que lidiar con esto, es lo que nos toca, ¿sí? Como distintas otras cosas que nos han tocado en llevar adelante en la pandemia. También en nuestras vidas personales, ¿no? No sé si María Elena quiere hablar y veo que hay alguna otra mano levantada. Bueno, ¿Puedo hablar? Sí. Inés. Sí, Inés. Al cabo que tengo señal y puedo participar. Ando escuchando nomás porque no me mejora mi señal. Quería agregar a lo que se está comentando que a nosotros nos pareció, estoy hablando desde la provincia de Corrientes, ya estoy jubilada, sigo participando en FEDIAP, integro la organización de escuelas de la familia agrícola EFAS del Tarahui, y lo que quería destacar es que la pandemia nos ha puesto a ver una realidad que ya existía en muchas de nuestras escuelas, y hace mucho, por lo menos desde las EFAS o de la EFA en la que yo estuve como directora un tiempo, hemos priorizado otros contextos a la hora de evaluar. Y el criterio de retener alumnos y modificar objetivos ha sido lo central en estos 30 años en que estuvimos trabajando. La pandemia lo puso todo más crudo y todo más a la vista, pero muchas escuelas agropecuarias rurales hemos priorizado tener el alumno dentro de las escuelas y no expandirlos y expulsarlos hacia las villas de emergencia de las grandes urbes. Y con satisfacción puedo decir que eso lo hemos ido logrando y que no ha sido un mal criterio. En su momento tuvieron dificultades algunos para el ingreso a la universidad, les ha costado, y más por cuestiones económicas que por cuestiones de conceptos, criterios, calidad educativa que hayan alcanzado. Lograron mantenerse, fueron contenidos, fueron amados en las escuelas. Les dijimos que podían, y hoy tenemos, bueno, médicos, veterinarios, ingenieros, pero también tenemos productores y tenemos buenas madres de familias trabajando en la zona rural. Entonces, siempre discutí conmigo misma la validez de la currícula en la que hemos trabajado y le hemos dado la vuelta y le hemos priorizado y bueno, todo lo que hay que hacer. Pero primero el alumno y su contexto y su familia y tenerlos con nosotros. A veces en un año, a veces en 2, en 3, logramos que estén más o menos en un nivel. Bueno, la vida nos mostró que al final estamos en la media provincial y en la media nacional cuando se hacen los test evaluativos, y sí, tenemos chicos que salen con muchas dificultades, pero tenemos muchos chicos que egresan. Y para mí eso le hizo ver al resto del país que esto era así.
que esto era así, que el alumno es lo central y la familia donde está es lo central. Así que bueno, gracias por ponerlo en valor a todo esto que se viene haciendo en las escuelas, ¿no? Inés, coincido coincido absolutamente con eso. Una vez hace muchos años un alumno de un instituto de formación docente en una zona, en un contexto vulnerable donde yo trabajaba, me dijo: profe, la escuela me rescata. Y yo realmente creo que es así, y que vale la pena trabajar en la escuela, por supuesto para que se aprenda lo que se tenga que aprender, yo soy recontra obsesiva con eso, pero mucho más si ayuda además a rescatar, ¿no? En esta cosa coloquial que tienen los adolescentes, ¿no? Los jóvenes, de uy, me rescaté, ¿no? Desde ese lugar, que es muy, muy, muy interesante. Por otro lado, también quiero decir que aún en épocas de pandemia, yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender de las escuelas, de lo agrario, de la alternancia, de la ruralidad, ¿sí? Porque todo esto que ahora explota en las escuelas urbanas en relación con la pandemia, desde hace muchos años se trabaja desde la ruralidad, ¿no? Entonces digo, me parece que es muy, muy interesante. Yo valoro mucho esa formación y creo que, bueno, que es así como se va construyendo, ¿no? Se va construyendo conocimiento desde distintos lados, no desde las grandes urbes solamente, que ahí también hay una hegemonía muy marcada. Bien, Laura Borrazo dice: creo que es importante la evaluación formativa constantemente, pero ¿es posible hacerlo todo el tiempo en un mismo espacio curricular durante todo el año? Creo que hay momentos de esa evaluación formativa que pueden ponerse en marcha, pero tengo dudas de que puedan cumplirse todos los aspectos. Y no lo digo felizmente, continuamente. Mira, ahí yo creo que el docente es el mejor termómetro, ¿sí? Digo, también a veces tiene que ver con la comunidad, los padres. Acá ya, o sea, me olvido de la pandemia, ¿sí? Digo, porque en mi cabeza se me viene como la situación cotidiana. Sí, uno decide cuándo formativa, cuándo quiero hacer un ejercicio de choice y ponerle nota, lo hago. O sea, digo, cuándo quiero hacerles que hagan 5 cuentas y ponerle nota, también lo hago. No es una cosa o la otra. Con la cabeza de docente formativo, de evaluación formativa, puedo hacer lo que se me ocurra. El problema es si tengo la cabeza del docente de evaluación tradicional y digo que voy a hacer evaluación formativa, ¿sí? Con la perspectiva, con esa mirada de la ventana de matiz abierta a un horizonte y a un escenario de evaluación formativa, no pasa nada si tomo ejercicio de sujeto y predicado, de 10 cuentas de división por 2 cifras, de suma y resta de fracciones, qué sé yo, de convertir una sal en otra, no sé, en química, esas cosas de oxidación de las sales. El tema es que no sea solo eso, ¿no? Por eso, con la cabeza de la evaluación formativa, todo lo que se hace adquiere el sentido formativo. Está María Eugenia hace rato levantando la mano. Sí, Graciela. Bueno, primero decirte que me gustó mucho la presentación y coincido en muchas cosas que dijiste. Por ejemplo, vos mencionaste lo de incluir la amorosidad, ¿no? en ese vínculo y para lograr los objetivos con los alumnos. Y eso me hizo pensar en algo que me hace ruido desde mi experiencia docente y también porque lo sigo escuchando en el día de hoy, que muchas veces escuchamos esto de, y sobre todo ahora que la presencialidad es en algunos momentos, es reducida, que los alumnos van y vienen, bueno, entonces aprovecho y le doy las materias productivas, que son donde están motivados. Entonces mi pregunta es, ¿por qué solo las materias productivas deben ser así? O sea, una pregunta que por ahí les pongo a todo para preguntarnos, o sea, no está bien como lo estamos planteando. De hecho, en el seminario, uno de nuestros, el objetivo del seminario, ¿no? es el abordaje al enfoque STEAM, y justamente lo que se busca es eso, que a través del haciendo puedan aprender e integrar otras materias.
eso por un lado. Y por otro lado, también otra cosa que me hace mucho ruido es el tema de la virtualidad. Entiendo que en las escuelas de nivel secundario, porque justo acá todos estamos en ese nivel, fue mucho más difícil la virtualidad porque en las escuelas muy pocas estaban acostumbradas a las aulas virtuales. En las universidades fue distinto porque ya estaban más preparadas. Pero acá también me parece que hay que pensarlo como una responsabilidad docente. Yo lo que veo es que, por ejemplo, voy a emplear una palabra, hay zafarranchos de virtualidad. O sea, me parece que el no tener una escuela institucionalizada en la virtualidad es uno de los graves problemas y hace que esto también se pierda y uno se agarre de lo que venga. Me parece que, no sé si soy clara, pero me parece que la escuela en la virtualidad tiene que tener un orden y tiene que estar toda la escuela en la misma, no uno por un WhatsApp, el otro por el Google Classroom, o sea, eso tenerlo claro. Me parece que eso pasa también por la falta de profesionales y de recursos humanos. Justamente ayer a la tarde hablamos de eso en ese aspecto y que no se ve un cambio desde la política educativa en Argentina hacia a completar eso que está faltando. Eso por un lado. Entonces, entiendo que la presencialidad es importante, pero me parece que uno de los graves problemas de la virtualidad ha sido esto. Y mi otra pregunta, que está relacionada con, o sea, dentro de la virtualidad, relacionado con lo que hablaba de las materias productivas, tampoco tiene sentido ir a una escuela para estar sentado y para cumplir una cantidad de horas. Entiendo que cumple toda una función de socializar, pero eso no es calidad educativa. ¿No? Un poco compartiendo lo que vos decías también, ¿no? Sí. Ahí, María Eugenia, yo quiero como comentar un par de cosas. Primero, qué bueno que los alumnos se enganchen con las materias productivas, ¿no? Entonces digo, porque ahí tenemos un norte, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacer para que en las otras materias uno también logre como esa motivación, ese interés, digo, por decirlo de algún modo? Y hay una posibilidad de abordaje, no digo de respuesta al problema, pero de abordaje al problema, podría ser tratar de trabajar en conjunto, ¿sí? ¿Qué pasa si una materia productiva se junta con lengua, otra con historia? Y ahí me viene recontra a la cabeza la posibilidad de trabajar en proyectos, ¿no? Porque la verdad es que ahí hay como una posibilidad muy, muy interesante. Y por supuesto, como decía hace un ratito Inés, claro, vamos a tener que reformular objetivos, vamos a tener que ir como revisando, pero me parece que ahí hay una oportunidad, sí, desde la asignatura productiva, que es motivante, que les gusta, qué sé yo, bueno, podemos vincularnos con algunas otras asignaturas. Sobre todo porque la virtualidad, eso nos beneficia, porque nos benefician los horarios, ¿vieron? Porque si no, yo trabajo los lunes de 9 a 9:50 en este curso. Bueno, como ahora es virtual, eso en un punto nos ayuda a que quizás podamos converger distintos profesores, no digo 15, 2 o 3, o sea, 2 asociados a una materia productiva tratando de meter algo que tenga que ver con su asignatura. Lo digo así en lenguaje coloquial, ¿no? Meter algo a su asignatura. Me parece que esa es una oportunidad. La otra cuestión que vos estás diciendo, María Eugenia, y coincido fuertemente, es la institucionalidad, ¿no? O sea, cómo este zafarrancho que vos decís, muchas veces se apoya en que no hay posibilidades o no hay condiciones estructurales de que sea de otra manera. Y acá yo quiero reivindicar la figura del docente, ¿sí? Porque el docente hace lo que puede, el que puede lo hace con el WhatsApp, el que puede con el Classroom, el que puede le manda mensajitos por el celular o le deja los apuntes en la fotocopiadora, en el kiosco de tal, para que lo pasen a buscar, digo. Y ahí, ese es un punto que me parece que es muy, muy fuerte y muy potente, pero digo, es lo que hay. Y yo no veo en este punto
que se pueda resolver en términos de política pública, ¿sí? Digo, porque intenciones puede haber un montón, no las cuestiono, de hecho creo que están, pero al caso concreto de cada una de las escuelas, me parece que seguramente van a ser diferentes las llegadas. Sí creo que en cada escuela hay equipos directivos que se montan sobre sus espaldas o que se pueden montar sobre sus espaldas el mapeo de lo que sucede, y ahí yo no digo con toda la escuela, digo con primer año, o con primero A, con primero B, con segundo A, con segundo C, y ahí sí tratar de organizar en unas lógicas que tengan la mirada en el alumno. Es decir, el alumno de primero A, en este momento, ¿qué está recibiendo y por qué medios? ¿Sí? Y ya solo esa mirada, para luego compartir con todos, digo, porque después yo puedo organizar una reunión virtual con todos los profes de primero A y decirles, miren, un alumno de este primer año está recibiendo mensajes de WhatsApp de este, ¿les parece que hay algo que podríamos hacer en conjunto? ¿Les parece que está bien seguir de este modo? Si fuera posible, podríamos escribirles a las familias, comunicarles a las familias que los lunes van a recibir los WhatsApp de no sé quién, los martes van a recibir el Google Classroom de no sé quién, o sea, digo, organizar. Me parece que el desafío hoy es de los docentes ver cómo hacen con la enseñanza, que digo que no es menor, y la evaluación, y de los equipos directivos de mapear lo que sucede en cada una de sus instituciones y tratar de poner ese mapeo desde la perspectiva de qué recibe un estudiante hoy de cada uno de los años, ¿sí? Ya no es por docente, es por estudiante de primero primera, tercero cuarta, quinto segunda, no sé, digo, ¿no? Pensándolo desde ese lugar. Y yo creo que ahí, como diría Spider-Man, es un gran desafío y una gran responsabilidad, ¿no? Llevándonos al universo de los superhéroes, que me parece que tiene mucho que ver también con una mirada romántica de lo que está sucediendo hoy. Bueno, yo creo que estamos como cerrando, ¿no? Yo la verdad es que me quedo muy contenta con... Nada más. ¿Cómo? Te hago 3 comentarios más nada más. Dale, dale. Interesante resaltarlo. Leonardo, principalmente, pero muchos otros también han resaltado el muy buen desarrollo del concepto de autoevaluación y evaluación entre pares. O sea, esta diferenciación, esto que aclaraste muy bien, lo que es y lo que no es. Por otro lado, también Alicia nos comenta que con respecto a esto de ofrecerle opciones y que lo has repasado varias veces en todo lo que has respondido, es bastante importante porque lo lleva a sus vivencias. También dice que lo llaman holístico también porque se relaciona con todos los saberes del mundo. O sea, esto que vos decías, que se vayan viendo distintas opciones. Por supuesto que en nuestras escuelas agropecuarias no podemos olvidar que, como nos cuenta María Pirén, que dice que muchos de nuestros alumnos, por razones particulares y por su propia situación, debieron trabajar. Y es otra realidad a la que nos tuvimos que adaptar en muchos momentos. No sé por qué no puedo ver si alguien levanta o no la manito. Perdón, María Eugenia, porque en ningún momento vi tu manito levantada, pero no sé si hay alguien más que quiera aportar o decir, o lo dejamos abierto. Bueno, yo aprovecho para agradecer un montón, me encantó la conversación que se dio, sinceramente. Me gustó mucho, mucho que podamos hablar y compartir, bueno, ideas y preocupaciones reales, ¿no? Del terreno, del aula virtual, digo, que me parece que es algo que no siempre se da, ¿no? Eso que de una conversación abierta y al menos para mí es muy significativa. Así que quiero agradecerles mucho esta posibilidad. Y agrego acá desde la Universidad de San Andrés, coincidimos totalmente con Gachi, dejamos abierto a este muy fructífero y enriquecedor intercambio entre todos ustedes, porque creo que esto es lo que da sentido a todo lo que estamos haciendo cada uno desde su lugar. Así que muchas, muchas gracias.
Nos vemos a las 15 horas con Rebeca Nijovic y retroalimentación formativa. Bien, una cosita Bueno, más, por mi Gaby, parte una les agradezco para dar el cierre, un momentito nada más. Gracias, Graciela Capelletti, como siempre, por participar y compartir con nosotros los conocimientos, ¿sí? Les cuento que a las 14:30 en punto va a estar el panel de cierre a cargo de la Asociación de FEDIAP, de miembros de la Fundación Cruzada Patagónica y de la RIED. Se solicita que estén 10 minutos antes conectados, ¿sí? Porque va a ser puntual, y a continuación va a ser el panel, como bien lo informaron, de la conferencia de cierre de la Magíster Rebeca Nijovic. Nuevamente les agradecemos a todos, y bueno, nos encontramos a la tarde para terminar esta jornada de este seminario, la última. Y bueno, muchísimas gracias a todos por este espacio. Sergio, María Eugenia, por mi parte, bueno, a FEDIAP por también convocarnos para estar aquí compartiendo esta mañana. Muchas gracias a todos y doy por finalizada. Gachi, una cosita más, como te decía, Sí. seguramente muchos docentes con todo esto, cuando más tarde o mañana, tranquilos, empiecen a pensar en todo esto que se ha hablado, seguramente te quieren hacer alguna consulta. No sé si nos podés dejar algún correo con que ellos Sí, se puedan cómo no, comunicar. les pongo acá en el mail. Igual, Pongo claro, acá que en no el lo... mail, no hay ningún problema, me consultan lo que necesiten, lo que quieran, no hay ningún problema. Me encanta poder colaborar. Patricia, igual le recordamos a todos que, bueno, la grabación del lunes ya está disponible en la página de FEDIAP. Pronto va a estar la de ayer, esta también va a estar a disposición, y también están las presentaciones de los oradores. Así que para aquellos, sobre todo porque hay muchos que han escrito que se les superponía con otra actividad, así que... Bueno, muchísimas gracias. Me voy a dar clase, yo también. También, sí. Gracias. Chau. Gracias. A ustedes. Gracias, Sergio. Beso enorme. Muchas gracias. Un Gracias, beso. hasta luego. Igualmente. Besos, Muchas gracias por todo. Por favor. Gracias. Chao, hasta luego, María Luisa, Eugenia, Luego. gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao.